Buenas, bienvenidos al análisis semanal de AK Trades para la semana del 3 de noviembre al 8 de noviembre. Esta semana vamos a repasar algo de los trades que vimos la semana pasada y un par de trades de ideas para trades nuevas. Como hablábamos la semana pasada, estábamos hablando del euro versus el dólar australiano. Estábamos comentando que el par de manera bastante macro estaba realizando una estructura que es conocida como un hombro cabeza hombro, y cuando estábamos conversando la semana pasada estaba más o menos por acá. Les comentaba que habían varias opciones para atacar este trade. Podía ser un poco más agresivo, esperar a ver algunos tipos de fallos alrededor de este soporte, o un poco más conservador, eh, esperar el rompimiento de ese hombro, incluso que iba a coincidir con una línea de tendencia que habíamos marcado la semana pasada de todo este movimiento. Entonces, los que se anotaron para el trade un poco más arriesgado, pues les fue bien, tuvo un buen movimiento hacia la baja y actualmente se encuentra justo en la zona de rompimiento de la línea de tendencia a la que habíamos comentado. Entonces, ¿cuál sería una forma de atacar este trade? Pues existen varias formas. La forma un poco más agresiva, para los que no entraron cuando el precio estaba por las zonas de 1.6290, pues pueden entrar una vez abra el mercado más tarde del domingo, dependiendo de cómo sea el gap de apertura, pero pudieran abrir una operación en venta y esa sería una operación un poco más arriesgada, ¿no? La opción un poco más conservadora sería bien esperar otro rechazo alrededor de zonas de 1.6174, que es alrededor de la zona de la línea de tendencia, o 1.62, que sería alrededor de esta área que dibujamos, y para entrar en un trade en corto. Y la tercera opción, un poco más conservadora todavía, sería esperar el rompimiento de este mínimo alrededor de 1.6112, la cual sería un poco de opción más conservadora, esperando confirmar completamente el movimiento a la baja. ¿Cuáles serían los posibles targets para esta operación? Vamos a pintar la operación un poco más arriesgada. Sería entrar en zonas de 1.60, donde está actualmente más o menos 1.6147, con stops por alrededor de 1.6333, y como un primer objetivo pudieran ser zonas de 1.58. Estaríamos hablando de un trade de 1 a 6 en cuanto a orden de riesgo. Ese como primer objetivo. Un segundo objetivo pudiera ser zonas de 1.5730, ¿no? Dependiendo de tolerancia al riesgo y de su paciencia. Pero como primer objetivo pudiera estar bueno una zona de 1.59. Siguiendo con el siguiente par, también lo estábamos conversando la semana pasada, el dólar australiano versus el franco suizo. Les comentábamos que esta estructura parecía una estructura de corrección, ya que el par venía de un fuerte movimiento tendencial a la baja, y este movimiento, aunque a pesar de que lo estamos dibujando con una línea de tendencia al alza, pues parece un movimiento de corrección de todo este movimiento, porque si lo ven, aquí hay mucho más decisión, mucha más fuerza de movimiento que esta recuperación, que se ve un poco más lenta. Entonces, cuando conversábamos la semana pasada, el par estaba más o menos como por esta zona. Le comentábamos que un primer approach, una buena zona de entrada sería alrededor de esta zona marcada, que justamente está el precio actualmente, que son zonas de 0.68, que coincide con este soporte o esta zona donde se había formado anteriormente un hombro cabeza a hombro, que sí respetó y dio un buen movimiento. Entonces, igual, ¿cómo atacar este trade? Las personas un poco más arriesgadas, como pueden observar, ya alrededor de acá ha tenido ya 3 fallos para salir y seguir como movimiento al alza. Entonces, el primer approach un poco más arriesgado pudiera ser un corto directamente cuando empiece el mercado, dependiendo de cómo sea el gap.
Un segundo approach sería esperar el rompimiento de esta zona, sería alrededor de 0,6790 más o menos, y un approach un poco más conservador sería esperar el rompimiento de esta línea de tendencia, que es el trade más o menos que tenemos, que dejé marcado la semana pasada, que sería un trade buscando un primer objetivo, la zona baja de esa zona de corrección. Bueno, el primer objetivo quiero ser un poco más conservador. Primer objetivo, estaríamos hablando de zonas de 1,066 como objetivo final todo el movimiento. Estaremos hablando de un trade de 2-1. Ahora, los que sean un poco más arriesgados y quieran entrar una vez abra el mercado, pudieran hacer un trade un poco incluso más tentador en el punto de vista de riesgo-beneficio, ya que pudiéramos buscar un objetivo alrededor de esta zona y seguir hablando de un trade de 3-1, lo cual sería un trade bastante bueno en cuanto a riesgo, ¿no? Siguiendo con el par ahora libra versus el dólar estadounidense. Este fue un trade también que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada el par estaba más o menos por esta zona. Queríamos ver que el par hiciera un movimiento a la baja para entrar en largo en zonas de 1,2629, pero el par se mantuvo en un movimiento a la alza bastante tímido, si lo pueden observar. Aunque se movió a la alza, fue bastante corto ese rango de movimiento para un par como la libra esterlina. Si lo observamos un poco más macro, vemos como el par sí se movió a la alza, pero no ha sido capaz de eh, superar los highs de 1,30, lo cual quizá de cierta debilidad en el par. Entonces, ¿cómo pudiéramos atacar este trade? Este trade, aparentemente, el par se encuentra en una tendencia a la alza, pero en mi opinión, pudiera buscar un movimiento a la baja para hacer este movimiento que habíamos demarcado la semana pasada. Entonces, un corto alrededor, si observamos un fallo alrededor de zonas de 1,2984, no sería nada descabellado porque sería un trade de un muy buen riesgo-beneficio. Estaríamos hablando de un trade de, si observamos el fallo alrededor de esa zona, con un stop bastante ajustado, un poco más alto, y un target. Estamos hablando de un trade de 5-1. Quizás podemos ser incluso más conservadores, ponerle un trade de 4-1, pero si observamos que hay un fallo en zonas de alrededor de 1,29, estaríamos hablando de un doble techo y pudiera ser un cambio de tendencia, un movimiento de cambio de tendencia a corto plazo, y si nos da este movimiento estaríamos hablando de una ganancia de 3-1, lo cual lo hace un trade bastante eh, interesante. Seguimos con el par euro versus dólar neozelandés, también fue un par que discutimos la semana pasada. Como les comentaba, aquí estaba viendo una estructura de un hombro cabeza a hombro. La semana pasada les había dicho que una buena zona de entrada pudiera ser aquí, aunque un poco más arriesgada en cuanto a probabilidad de éxito, pudiera ser una buena zona para completar el hombro cabeza a hombro e irnos a la baja, lo cual lo hizo de manera bastante buena la semana pasada. Los que lograron entrar tuvieron una buena ganancia y estamos en zona de soporte. Entonces, para los que no pudieron entrar o los que no quisieron entrar la semana pasada en esta zona, tienen otro plan de entrada. ¿Cuáles serían esos planes de entrada? Pues si el par abre este domingo y simplemente rompe esta zona de soporte, es decir, cae por debajo de zonas de 1,7335, pues pudiera ser una buena zona de entrada. Si por el contrario el par tiene una recuperación a la alza y vuelve a fallar en zonas del hombro, pues sería una zona bastante interesante para entrar de nuevo o con otra posición a la baja. Y para finalizar el día de hoy, estamos hablando de el par dólar versus franco suizo. Si observamos este par, ha tenido un movimiento tendencial, perdón, tuvo un movimiento hacia el alza, pero vemos cómo choca con esta área
de resistencia. El par viene, choca, reacciona, choca, reacciona, choca, reacciona, choca, reacciona. Es decir, es una muy buena área de soporte, de resistencia, perdón. Y actualmente el precio se encuentra en un movimiento a la baja, chocando de nuevo con un área de soporte que cada vez que la toca sube, cada vez que la toca sube, cada vez que la toca sube. Entonces, esta es una buena área de decisión, porque pudiera pasar igual que el área de aquí arriba, es decir, el precio mantenerse lateral o simplemente ir a la baja. Mi, mi suposición es que el par vaya a la baja. ¿Por qué? Porque no solo el precio ha chocado, sino que si observan, luego de este high que tuvo o este falso rompimiento, no ha podido regresar a esa zona, es decir, muestra bastante debilidad del par. Entonces, como tengo ese sesgo de que el precio se vaya a la baja, pues la manera de que yo atacaría este trade sería esperar el rompimiento de ese soporte, esperar un pullback para luego entrar en zonas en un trade en corto. Si ese fuera el hecho, ¿cómo buscaría yo ese trade? Pues quería entrar alrededor de esta zona, con esto por encima del último high que pintó y buscando como objetivo la zona baja de ese movimiento. Estaremos hablando de un trade de aproximadamente 2-1, lo cual lo hace un trade bastante interesante. Bueno, espero les haya gustado el video de esta semana. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, como @acatrades. Y espero tengan una buena semana llena de buenos trades y muchos tips. Hasta luego.